¿Por dónde empezamos, Pietro? Empezamos como, sos periodista gastronómico, ¿cómo te definirías? Como, porque bueno, vos estuviste, como solemos decir, de los dos lados del mostrador, ¿sí? Sí, pero yo soy un amante de este mundo de la gastronomía. Nací prácticamente en este mundo, Ujú. crecí en este mundo y después de 45 años sigo estando en este mundo maravilloso de la gastronomía. Ovviamente recorrí diferentes etapas. Y la última, que ya tiene 30 años, es la del periodista gastronómico. Entonces hablemos de eso si quieres, o de lo que quieran. O sea, para mí siempre es un placer. Sí, ahí está, como periodista gastronómico, además, en un momento teníamos una serie de libros que editaron, distintas editoriales, y la verdad que, bueno, no sabía cuál traer, y dije, bueno, vamos a llevar uno que a mí me gustó, y me sigue gustando, te digo, no solo por la tapa, ¿sí? Que es bien simbólico, sino por los contenidos, y además tiene una particularidad, trae recetas, pero recetas no la que vos podés decir, ah, esta tiene que llevar tal cosa, sino lo que hace el bodegón. Y eso me pareció buenísimo, ¿no? Cuando vas al bodegón, podés leer antes de ir a comer y decís, bueno, vamos a probar unos sorrentinos con pulpito español. Bueno, ahí está. Lo tenés, sabés la receta, la querés replicar, podés, de alguna Pero manera. esa fue la segunda etapa de un, no sé ni siquiera si se puede llamar proyecto, pero sino de un momento Sí. en mi recorrido profesional en el que consideré que valía la pena analizar un poco, analizar a fondo lo que significan los bodegones dentro de nuestro esquema gastronómico. Eh, Porque estoy hablando del año entre 2005 y 2007, por ahí. Los bodegones habían entrado, si bien los bodegones nunca pierden su vigencia, pero habían entrado como en una etapa de purgatorio, ¿viste? Una cosa así medio, no estaban ahí. Quien iba al bodegón como que casi no lo quería decir, no sé, era una cosa media rara. Entonces pensé, digo, pero no puede ser, porque los bodegones son una parte, una costilla importante de nuestra gastronomía, expresan algo muy interesante que es la fusión entre la cocina española, la italiana, quizás un poco de alemana, que finalmente se transforma en cocina, en receta cotidiana del país. Y entonces, bueno, empecé a recorrerlos, yo obviamente ya lo había hecho, pero intensifiqué ese recorrido y salió un libro que no es el que tenías vos ahí, sino era otro, Ujú. donde presenté los bodegones que en ese momento eran más vigentes, en mi opinión. Pero después es como que me pareció interesante mostrar, ¿no? Porque una cosa es mostrar el bodegón y otra cosa es explicar cuáles son las recetas de estos bodegones, la variedad que tienen. Y bueno, y finalmente le pedí a todos los bodegones y fueron muy generosos, confiaron en mí, recetas típicas de esos restaurantes. De manera tal que, bueno, finalmente salió un libro con esa característica y es un recetario, es un testimonio, ¿no? Después uno puede estar de acuerdo, no estar de acuerdo, pero eso es real, son recetas de los bodegones reales, o sea, no son recetas que invento yo, no son recetas de un cocinero, son recetas de los cocineros de los bodegones reales de la ciudad de Buenos Aires. Entonces eso es un testimonio que quizás en 15, 10, 20, 30 años, siempre y cuando alguien se tome el trabajo de leer ese libro o de tener ese libro, bueno, finalmente va a tener un registro de lo que se comía en ese momento en los bodegones de Buenos Aires. Y quizás puede comparar con las recetas de los bodegones, neobodegones, de los hijos de los bodegones, que quizás van a existir, y creo que sí, en 20, 30, 40 años. Entonces, bueno, siempre digo que los testimonios escritos
son los que tienen importancia. A veces, cuando, no sé, hoy estaba buscando información sobre los alfajores. No hay nada. ¿Cómo no hay nada? Es todo sí, creemos que es, que quizás, sí, está bien, tiene una lógica esa información, pero no hay registro escrito. Y entonces, después es difícil, ¿no?, hacer una reconstrucción. Se pierde patrimonialmente, si no hay algo escrito, porque eso tal vez es lo más valioso de ese libro tuyo, que queda el registro patrimonial de lo que marca gastronómicamente una cultura, una región, un lugar, y en este caso Buenos Aires, ¿no? Porque es un registro de ese tipo de cocina y está. Después, insisto, uno lo puede tomar, no tomar, pero es real, son recetas de esos lugares y hasta ahí quedo. Y me valioso. Porque los periodistas no tienen que opinar, los periodistas tienen que informar, punto. Me encantó. A pesar de todo es así, Me encantó eso que dijiste, tienen que informar. Sí, nosotros no tenemos que opinar, nosotros tenemos que informar, stop. El periodista que toma partido, que opina, que hace, etcétera, será un buen comunicador, pero no es un buen periodista, así que nuestro trabajo es informar. Ahí coincido desde ese lugar, como lo planteás, y es una discusión permanente, pero también en esta última etapa, para hablar de hace un par de años para acá, cualquiera, digamos, yo no tengo problema con que todo el mundo opine, lo cual está bueno, porque por ahí te enterás de cosas que no sabés, y dijo tal cosa, sí. Pero no con la mirada periodística. Esto es lo que me llama la atención, digamos, ¿no? Hoy conocidos como influencers, como youtubers, porque tienen un canal de comunicación y pasan muchas cosas. Es decir, se sentó a comer y como no le gustó, nada, se tuvo que ir corriendo, digamos, porque le querían traer otra cosa. Y yo digo, bueno, ¿cómo se sale de esto? ¿Cómo empezamos a decir, está bien, tiene muchísimos seguidores, porque creo que es donde miran, ¿no? Lo sigue tanta gente. Pero, bueno, informemos, tenemos que informar más, me parece, ¿no? Para poder transformar esa situación. No soy muy optimista sobre este tema. Yo buscaba un poco de alivio, Pedro. Yo buscaba un poco de alivio, pensaba. No, yo te doy todo el alivio que quieras, te envío un aire acondicionado. Hoy se fue Pietro, a ver si ahí vuelve. Pietro se cortó. La comunicación cambió brutalmente. Porque yo hablo ahora de Argentina, en Argentina y hablo del periodismo gastronómico. No existen las condiciones objetivas para que el periodista pueda trabajar con serenidad, con objetividad, sin tener que preocuparse de nada. En el momento en el cual el periodista no tiene medios propios suficientes para solventar, no sé, las comidas, hablando del periodismo de los restaurantes, ¿no? Uh-huh. Si no tenés el dinero para solventar tu cuenta y finalmente tus visitas a los restaurantes funcionan a partir de una invitación o que te reconocen, etcétera, ¿qué podés decir de ese lugar? Claro. ¿Cómo podés informar bien, objetivamente sobre ese lugar? Bueno, y a eso sumale que en los medios tradicionales no hay más espacio para el periodismo gastronómico. Pensalo. Las notas escritas se reducen cada día más. Yo no sé, te hago un ejemplo. En la revista Viva yo tengo 1650 caracteres a disposición. Wow. Bien. Entonces, en 1650 caracteres tenés que decir cosas. Entonces tenés que elegir, porque no tenés posibilidad de escribir todo. Tenés que elegir. Entonces, ahí sí podés hacer un ejercicio de escritura, de síntesis. Entonces ahí uno con el tiempo quizás se pone experto en eso, logra sintetizar, etcétera, etcétera, pero no podés hablar de todo, no tenés espacio. Entonces esa nota, esa comunicación, esa información tiene
el valor Ujú. que te pueden ofrecer los 1600 caracteres, que puede ser un valor muy alto, pero de todas maneras falta espacio para poder expresarte. En la televisión pasa lo mismo. No hay programas en general donde, primero no hay programas donde hoy en día estén presentes periodistas gastronómicos. Claro. Entonces eso ya es un tema. Sí, No hay. tal cual. Entonces sí, hay comunicadores, hay gente que opina, hay gente que dice, hay gente que hace, hay cocineros que simultáneamente son filósofos, ambientalistas, arquitectos, anárquicos, transgresores, bueno, en fin, te podría dar una lista de 25, 30, 40 adjetivos y nombres Ujú. vinculados a la figura del cocinero, cosa que me parece muy bien, pero, digamos, ese también es un cambio grande en la estructura gastronómica. Entonces, bueno, la profesión, volviendo a tu planteo inicial, la profesión es una profesión que cambió mucho no solamente acá en Argentina, pero acá en Argentina el cambio es grande. Estamos dominados en un punto por una comunicación que no ofrece calidad, que no ofrece información, ¿no? Es una comunicación que ofrece impulsos, que ofrece imágenes, que ofrece primero planos cerrados de 2 manos que rompen una empanada delante de una telecámara y muestran el jugo de la empanada diciendo que esa empanada es espectacular. Dicen cosas que son incomprobables. No sé, te hago un ejemplo. El otro día leo un posteo Ujú. y finalmente ese posteo era un posteo completamente trucho, decía que el restaurante era siciliano, ¿no? Y no lo era. Entonces, quiero decir, son esas cosas rarísimas. En fin, es eso. Esto del dato cierto es Yo me quiero impresionante. levantar y me quiero ir, perdón, porque yo sería del palo de las caraduras de la cocina que se sientan a preguntar, pero bueno, No, me gustaría yo igual de preguntar. todos modos es todo un trabajo que venimos haciendo. Yo a Majo Bacigalupo la conozco hace un montón de años. Quizás eso no importe mucho, pero sí importa que ella es rigurosa cada vez que dice una información y tratamos de ser cada vez más rigurosos. Porque hemos discutido mucho y estamos a punto. Ay, se me fue Pietro. Ahí está pasando algo por ahí con la señal. Ahí va a volver. Y quiero decir esto porque hemos trabajado, ya no es solamente decir una frase por otra, sino tener, bueno, este tema, ¿no? Ya estamos cumpliendo un año y manejamos un montón de información y eso queremos ser cada vez más rigurosos. Por ejemplo, para darte un dato que hemos discutido en producción, que es, no hay más, hubo un momento en la Argentina que solo la región de Cuyo, para decir Mendoza, podía tener vino. Bien, todo el mundo le echaba la culpa al peronismo. Digo, esta es una discusión. Ríos es lo que te Voz van a populi, decir. es voz populi, todo el mundo lo dice, lo repite, pero no es cierto, no es veraz. Entonces, sí, se cerraron las bodegas, solo era para consumo, te dejaron 3 botellas con suerte, y no te quedó viñedo, todo eso es cierto, pero fue otro año, fue otra época, fue Claro, en fue una otro medida momento. proteccionista de una época anterior. Exactamente. Para cerrarlo también. el desarrollo de las provincias cuyanas, pero bueno, fuimos a investigar, ¿no? Claro, tratar de ser esto que me parece que cada vez más es necesario ese rigor en muchísimas cosas. Y en la gastronomía. Pero eso te quería hacer una pregunta. Maju. Yo seguramente te lo preguntaron un montón de veces, Pietro, y estaba mirando que sos genovés. Yo como Bacigalupo también soy ancestralmente oriunda de esa región. Ese es un tatuaje genovés, ese apellido, así que... Ahí me dicen que era de Sestri Levante. Yo no conozco Génova, ya llegaré. Pero, ¿qué fue lo que te impulsó a venir a la Argentina?
No, yo venía por cuestiones de trabajo vinculadas a la gastronomía. Yo trabajaba en la empresa de catering industrial más grande de Italia y tenía a mi cargo una división, y nosotros teníamos negocios acá en Argentina. Entonces yo todos los años viajaba acá a la Argentina en función de esa actividad. Entonces 1 año, 2 años, 3 años, y finalmente, bueno, empecé a degustar este lugar. Me gustó la ciudad de Buenos Aires, me gustó en ese momento el clima que había, me gustó esa idea de que es un país joven donde pueden pasar cosas, donde hay perspectiva, etcétera, etcétera. Y bueno, finalmente, cuando quise hacer un cambio grande en mi vida, bueno, pensé que este era un lugar interesante para realizar este cambio, y así fue. Porque los aportes que hiciste a nuestra gastronomía son mucho más enormes probablemente de los que, bueno, sí, capaz que hubieran sucedido, pero con tus investigaciones, con tu mirada, con tu hacer gastronómico, nada, fuimos creciendo un montón. Es el trabajo, hay que hacerlo, insisto, sí. Hay que informar, no hay que perder tiempo en otras cuestiones, hay que construir, siempre haciendo lo posible para conectarse con las personas, con quien lee, con quien escucha, etcétera, para darle más herramientas, ¿no? Me refiero a herramientas simples, como la de poder comprar mejor en una verdulería, pero sin imponer la información. Quiero decir, hablando como estamos hablando nosotros, hacer lo posible para decir pequeñas cosas que después el oyente o el lector o el televidente retiene en su cabeza. Y bueno, y finalmente así hacer una construcción paciente, lenta, paulatina, y después, bueno, también la suerte tiene un rol fundamental dentro de estas cosas. Entonces, bueno, si a uno le toca generar situaciones o medios de comunicación que finalmente después marcaron una tendencia, un estilo, un cambio en la comunicación gastronómica, etcétera, eso también depende de la suerte. No, en ese sentido, evidentemente tuve también mucha suerte. Hay mucha gente que tiene talento y a veces no logra transformar en hechos las ideas que tiene, ¿no? Entonces, es un poco todo, un poco es focalizar, un poco es la suerte, un poco es no sé, si yo hubiera pensado en el canal Gourmet 5 años antes de haberlo hecho, probablemente no hubiera salido. Entonces, evidentemente, justo en ese periodo era el momento de hacer o de proponer esa idea, y finalmente prosperó y marcó un cambio, diría yo, dramático en la comunicación, en el conocimiento de la gente vinculado a la gastronomía, etc. Sí. ¿Es así? Sí, es así. El momento justo. Es el momento justo, lo mismo con el libro, no sé, de los bodegones, no sé, quiero decir, pero a veces también hay cosas que uno hace y no tienen efecto, ¿no? O tienen efecto más tarde gracias al trabajo de otras personas, o sea, pero lo importante es, eso sí, que es de periodista, es individuar, ver dónde están los temas de actualidad y lo que se viene, y analizarlos, empezar a impulsarlos, las cosas, obviamente me refiero a las cosas interesantes desde el punto de vista de la construcción, y las cosas que no lo son desde el punto de vista del análisis, y punto. No lo que estuvimos haciendo ahora, no hablamos de los comunicadores, o sea, nosotros no podemos decir que la comunicación gastronómica hoy en día es particularmente interesante. Obviamente que existe, obviamente que hay personas que saben comunicar bien, pero también hay una cantidad de gente que hace desastres, ¿no? Sobre todo gente que tiene un poder de fuego muy fuerte. Entonces quiero decir, la parte que todavía no logro comprender, quizás por una falla generacional, es por qué estas personas que tienen, por ejemplo, caudales grandes, o sea, hay gente que tiene 1 millón, 2 millones, 3 millones, 4 millones de seguidores,
¿por qué no informan bien? ¿Por qué no informan bien para construir? Eso me parece que es interés que se debería hacer, ¿no? Entonces, bueno, no se hace y bueno, paciencia. Nosotros seguimos con lo nuestro. Tal cual, tal cual. Y estamos, bueno, entrevistando, charlando, conversando en esta entrevista tan particular Sí. Con Pietro Sorba sobre la gastronomía, y vamos a ir a un punto quizás que a veces también haces alguna referencia, y ahí es como que se abre otro mundo que tiene que ver con los vinos, que no está separado de la gastronomía, sino que está... No, es una parte. Exactamente, ¿no? Porque uno dice la gastronomía y parece que habría que acentuar específicamente cuando dice, bueno, y el vino o lo que acompaña. ¿Cómo es tu experiencia con el vino, digamos, Mira, yo empecé, a ver, el vino siempre estuvo dentro de mi vida, ¿no? ¿A qué me refiero? Que mi papá tomaba vino, no era un tomador, digamos, compulsivo, pero en la mesa al mediodía estaba su botellón de vino tinto, no había manera de sacárselo de encima, etcétera, etcétera. Entonces el vino es un elemento que está ahí, ¿no? Lo tenés en la cabeza, en la memoria. Y a mí el vino no me gustaba, tenía un sabor que no sé, no me gustaba, no era, tampoco era que me daba asco, ¿no? Pero quiero decir, el vino era algo que no me atraía demasiado. El punto de inflexión, el disparador fue cuando tuve en el contexto de ese trabajo que le comenté, de esa empresa italiana, etcétera, la casa matriz de la empresa estaba ubicada en Venecia. Entonces, en algún momento la empresa me dice, mira, tenés que venir acá en Venecia porque tenés que estar acá en la oficina central, Ok, de Génova me voy a vivir a Venecia. En Venecia y en el Véneto se toma mucho. Tradicionalmente, los venecianos toman mucho alcohol. Es parte de su cultura. A la mañana toman el café con la grappa, al mediodía van y se toman el spritz, o lo que no el spritz, ese que está de moda ahora, no el spritz de Aperol, el spritz verdadero como lo hacen ellos. Ajá. A las 6 de la tarde se llama la vuelta de las sombras, te vas y tomas una copa de vino en un lugar, comes una tapa, te vas a otro lugar, otra copa de vino en una tapa y seguís así. Y se llama la vuelta de las sombras porque cuando terminas la vuelta, o sea, ves solamente sombras, o sea, no ves otra cosa. Bueno, y entonces ahí empecé a acercarme al vino, ahí empecé a apreciar su sabor, ahí empecé a diferenciarlo, ahí empecé. Y después, cuando llegué a la Argentina, tuve, bueno, ahí la suerte de hacer este trabajo. En esa época había un grupo de periodistas, en serio, que eran extraordinarios. Máximo lo conoce seguramente, lo conoció. Estaba Miguel Brasco, estaba Elizabeth Checa, estaba Fanny Polimeña, estaba Abel González, estaba Fernando Vidal Bussi, estaba Derek Foster, etcétera, 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 Cristina Córdoba, etcétera. Sí, etcétera. Tal cual. Un beso grande para Cristina Córdoba. Un beso grande en serio. Tal cual. Y viajábamos a Mendoza. Entonces ahí empecé a conocer, por lo menos a olfatear lo que era el vino argentino. Y bueno, y la verdad que el vino argentino es un producto muy interesante, es un producto de calidad, es un producto representativo de la gastronomía, es un producto internacional. Entonces uno no puede no conocerlo, no puede no digo empaparse, porque yo no soy ni un enólogo ni un experto en vitivinicultura, pero sí he probado y pruebo casi todos los vinos argentinos que salen, o por lo menos la mayoría. Uh-huh. Entonces uno tiene una noción de lo que es esto. Y el vino dentro del contexto de la gastronomía es importante porque acompaña, no es excluyente, porque esa historia de que si no hay vino no hay comida, que si no hay comida no hay vino, no es así. Vos podés tomar agua, ¿cuál es el problema? No Coca-Cola, pero con una buena comida, pero agua sí, ¿cuál es el problema? Obviamente el vino
en determinadas armonizaciones de platos, la verdad que queda muy bien, queda muy interesante, completa. Son productos, la comida y el vino son dos productos que se complementan, son dos familias que se complementan muy bien. Entonces, bueno, obviamente quien hace nuestro trabajo debería tener una noción clara de lo que es un vino, de cómo se elabora, de cuáles son sus características, los territorios de Argentina, por qué San Juan tiene ciertos vinos y que tiene cierta característica, y por qué Mendoza, que de todas maneras es parte del ámbito cuyano, tiene vinos que son distintos, ¿no? Entonces quiero decir, esas cosas un profesional debería conocerlas. Sí, coincidimos en ese aspecto. Y bueno, y Entre Ríos no escapa, también tiene un estilo propio, digamos, está encontrándolo. Exactamente, porque bueno, hoy hay en septiembre una movida muy importante de vino, va a haber la edición especial, se va a hacer ahí exactamente en Concordia, y van a juntar las 12 principales bodegas, y después van a estar otras, pero digamos las 12 son las top, las que generan montones de litros todo el tiempo, y el resto va a ir acompañando en esa muestra, digamos, ¿no? Así dicen, hay que ver si finalmente se hace, ¿no? Porque es un evento que está ahí dando vuelta hace mucho tiempo, y creo que lo tenían que hacer hace, no sé, ahora, en estos días, después finalmente se pasó a septiembre. Que se va a hacer justamente, perdón, en un lugar que se llama Bodegas Robinson, que fue una de las primeras bodegas que hubo acá en Concordia, de dos hermanos que llegaron a esta región y armaron esta bodega, que se mantiene el edificio con algunas de las maquinarias que se usaban en ese momento como decorativas, ¿no? Sí, es muy interesante lo que hacen ahí, es parte de la expansión que debe tener sí o sí el vino en el país. La hegemonía de San Juan y Mendoza no se va a caer nunca, van a tener siempre el 93, no recuerdo con exactitud, 93, 94%, 95% de la producción, pero van apareciendo lugares de nicho que tienen producciones específicas. Yo ayer en el almuerzo probé, que ya lo conocía, pero volví a encontrarme, por ejemplo, con un vino de Chubut que era espectacular, de una bodega que produce, creo, 4.000 botellas por año, 5.000. Entonces, quiero decir, es un placer encontrarse con esos productos, ¿no? Porque realmente son diferentes. Además, es un reconocimiento a los pequeños productores que hacen un esfuerzo, que deciden meterse en un emprendimiento que en realidad es una pasión difícil, ¿no? Porque no es fácil hacer vinos en Entre Ríos. El clima es más complicado, hay más humedad, o sea, quiero decir, pero lo hacen, entonces transforman. Es lo mismo que pasa con la uva criolla, ¿no? Se toma una uva de bajo valor enológico y finalmente con un trabajo muy bien realizado por parte de los enólogos argentinos. Hoy en día tenemos criollas que obviamente uno toma según el tipo de situación, ¿no? Porque, a ver, quizá para ciertas comidas o ciertas situaciones no está del todo bien, pero sí, para muchas un buen vino de uva criolla contemporáneo está fantástico. Entonces, quiero decir, bueno, esas son las cosas que tienen que pasar, que están pasando, ¿no? ¿Qué está pasando? Sí, tal cual. No, yo quería entrar un poquito en el terreno de las carnes por ahí, que nada, escuchando una entrevista que te habían hecho, que hacías menciona que por ahí no estaba la mejor parrilla de carne. Decilo sin problema. No es para debatir, sino una seguidilla de insultos. No. Yo te quería hacer otra pregunta. Amenazas de muerte. No. Yo mi pregunta igual era otra, porque me quedé pensando que en realidad sí, ¿por qué no? Que nos falta, ¿no? Yo me quedé pensando en esto, en qué nos falta, que no falta nada, bla de la carne nuestra. No falta nada, digo, falta solamente tomar conciencia
de lo que uno tiene. Entonces, Argentina tiene seguramente una de las mejores 2, 3, 4 carnes del mundo. Pero no podemos decir, bueno, volvemos al tema del periodista. Yo, ¿cómo puedo afirmar que Argentina, desde el punto de vista de la información, cómo puedo afirmar que Argentina es la mejor carne del mundo? ¿En base a qué? Claro, no hay un hecho comprobable. ¿En base a qué? Si yo he comido carne maravillosa en Brasil, en Toscana, en, qué sé yo, en Paraguay, hasta en Japón hay carne buena, en Corea hay carne buena. Entonces quiero decir, en Francia, en España, la mejor parrilla del mundo no está en Argentina, está en España. Entonces quiero decir, hoy en día, esta mañana, si ustedes han leído el diario, dice, bueno, Argentina importó, no sé, 1.000 toneladas de carne de Brasil. Y entonces, digo, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que hay que decidir varias cosas. Una, sobre la carne me refiero, ¿no? Ujú. Después hay que informar. O sea, si ustedes se fijan en los comentarios vinculados a esa entrevista que mencionaste vos, la mayoría de las personas apela al cielo, que al suelo, que al aire, que al clima, que no sé qué, que no sé cuánto. Está bien, estamos de acuerdo, pero también quizás no saben el 40% de la carne del país es de feedlot. Totalmente. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, quiero Claro. decir, me parece que uno puede decir, si un animal crece en un determinado contexto, libre, sin y el resultado final de ese animal de raza inglesa adaptado al territorio argentino, al clima argentino, es un resultado espectacular. Y si a eso le agregamos el conocimiento y la sabiduría de los asadores argentinos, efectivamente la ecuación tiene un valor extremadamente alto. Ujú. Pero el exitismo no conduce a nada. Además, porque Argentina todavía no entendió con exactitud, el mundo de la carne, etcétera, no entendió todavía, y tiene razón de no entenderlo, cuál es el futuro. Porque nosotros acá estamos acostumbrados a comer mucha carne. A la carne no le damos valor. El único valor que se le da en general a nivel nuestro, de las personas normales, es poder comprarla todos los días, tener la posibilidad de comprarla, que sea un alimento cotidiano, que nos permita tener ese goce, esa satisfacción de comer carne todos los días. Pero si vos entras en una carnicería, no tenés un cartelito que te diga de dónde viene la carne, quién es el productor, no tenés nada. No tenés nada. Entonces, bueno, ¿sabés qué estoy comiendo? ¿Qué estoy comiendo? Estoy comiendo una vaca, estoy comiendo un novillo, estoy comiendo, no sé qué estoy comiendo. Hay una palabra Entonces, ahí que sale que es trazabilidad, ¿no? No tiene traza, Bueno. Por ejemplo. No tiene trazabilidad Entonces, en general. esta es una cuestión que en algún momento quizás habrá que resolver. La otra cuestión que hay que resolver es si seguiremos siendo consumidores de 50 kilos de carne por persona por año, ¿no? Pero o por voluntad, o por moda, o por lo que sea. Pero sí hay algo que es cierto, que cada día la carne de alta calidad se aleja del público promedio, porque su precio cada día es más alto. Entonces va a haber un segmento de público muy reducido, el famoso 10, 15, 20, 7, 8% de consumidores, que van a tener acceso a ese producto, que están dispuestos a pagar 18, 20, 22, porque hoy en día el precio de esa carne está dolarizado, ¿no? Si yo quiero comprar carne, no menciono marca, pero Sí, sí. hay marcas, o sea, que venden, te llega a tu casilla de correo la comunicación del mes o del bimestre o del trimestre, y te dice, hola querido amigo, llegó la carne, sale 18 pesos tal cosa, perdón, 18 dólares tal cosa, 20 dólares la otra, 23 la otra, 24 la otra, etcétera, 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 etcétera. Y también hay otra cuestión que, por ejemplo, en el corte más
cotizado, me refiero a la cotización emocional y anímica que es el asado. Hoy en día el asado tiene un precio extremadamente alto, ¿no? Si vas en una carnicería, digamos, normal, vale, no sé, 9.000, 10.000, 11.000. Una carnicería un poquito más, digamos, cuidada vale 14, y en otra carnicería de otro nivel vale mucho más. Entonces el asado en Europa vale $5, $8, $7, $6. Entonces quiero decir, son todas distorsiones que habrá que de alguna manera filtrar, analizar, redireccionar, etcétera. Y mientras tanto seguimos con nuestro ritmo, con nuestro rumbo, buscando la carne, buscando los chorizos, buscando el asado, buscando la milanesa, etcétera, etcétera. Y regodeándonos en que tenemos la mejor carne del mundo también. ¿Cómo? Y regodeándonos los argentinos en que tenemos la mejor. A ver, que en un punto es un orgullo tenerla, sí, ¿no? Porque el territorio te lo dice, porque la tradición te lo dice, porque la historia de los últimos 200 años lo dice. Pero tener esa, es como, no sé, te juro, el otro día estaba pensando en eso, lo voy a decir, o sea, seguramente si alguien lo escucha se va a ofender, ¿no? Pero me parece la historia de Colapinto, ¿no? Dice, el más grande perdedor del mundo, y parece que sea no sé, que sea un dios. Pierde siempre, llega siempre 18º, al número 20, sale, y todo el mundo... Entonces quiero decir, espero que con la carne no pase lo mismo, ¿no? Porque la carne, si hacemos una comparación, la carne sí que tiene virtudes, etcétera. Colapinto todavía las tiene que demostrar, ¿no? Así que bueno, es un producto que hay que cuidarlo. Hay un mercado interno que es una cosa y un mercado externo que es otra cosa. El mercado externo nosotros no accedemos tanto, me refiero al consumidor común, y tendremos que ver qué pasa con la producción para el mercado interno, ¿no? ¿Qué pasa con esa demanda grande de carne que hay en internacional, que absorbe la producción de calidad argentina, y hay que ver lo que nos queda a nosotros? Bueno, es el discurso de siempre, ¿no? Es histórico en Argentina eso desde cuando los ingleses decidieron no comprar más carne argentina en 1920, 1930. Entonces, bueno, es así. Entonces el excedente se quedó para el pueblo, y ese es el motivo por el cual se empezó a comer mucha carne. Así es. Si me permiten, agregaría una cosa más a esto, que es que esto de vivir en el interior ya hace varios años, a mí me enseñaron, aprendí muchas cosas. Y una de las que aprendí es que también hay una gran diferencia entre el consumidor de carne que vive en las zonas urbanas y el consumidor de carne que está vinculado más a ciudades chicas o más cercanas al campo. Absolutamente. Que tiene una forma de comer carne muchísimo más asertiva, diría, que el urbano, ¿no? Y cuando aparece una carne que huele a feedlot, enseguida se dan cuenta. Enseguida. Sí, claro, pero le apartan a veces, como que no la comen, ¿no? Y te empiezan a decir, esto tiene gusto a chancho, esto tiene gusto a esto, tiene gusto a aquello. Y no es elegido. Sí, pero no, porque son conocedores, porque tienen contacto, porque tienen acceso al producto de buena calidad. Pero en la ciudad, como bien decís vos, prácticamente en Buenos Aires, creo que no sé, no tengo un dato estadístico exacto porque no existe, pero sí, pues podemos pensar seriamente que el 90-95% de la carne que se come en la ciudad de Buenos Aires es de feedlot. Entonces, bueno, ahí hay ya una transformación de la percepción que el consumidor tiene acerca del producto, ¿no? Está acostumbrado a ver una carne más clara, con una grasa distinta, con un sabor delicado, que no tiene rastros a hierro como tiene una carne realmente natural, ¿no? No digo que parezca hígado, pero quiero decir, es una carne que tiene color, que tiene una textura, la grasa es distinta, ¿no? No tan también gentil, ¿viste? Entonces, más firme, decir, claro. Es una carne diferente, pero otro bueno, color de grasa. Es lo que hay, ¿no? Sí, tal cual. Y la leña, porque esa es otra diferencia. Y esa es otra diferencia, ¿no?
Y la leña es para el fundamental. asado principalmente. Y lo que pasa que además, bueno, la Argentina supo ganarse un lugar dentro, hablo de los restaurantes, que plantearon comer carne desde la parrilla de barrio, ¿sí? Hubo una que tocó el puesto número 1, número 2, después dentro de los 10 mejores restaurantes. Y después hay montones que están hace muchísimo tiempo y te dicen, che, esta vaca viene de tal región, digamos. Te lo dicen y te cuentan, bueno, que tienen su campo, tienen sus vacas y que lo que vas a comer es de ese campo y esa vaca. Sí, es así, pero ahí se ensambla es inevitable. Claro, se ensambla, ¿no? Esto no es separado, digamos, no es que compraron la carne en el frigorífico. Es lo mismo, Máximo, que pasa con el vino. Ahora, por ejemplo, te dicen, no, mira que este Malbec es de San Pablo, que es de Gualtallarí, que no sé qué, no sé cuánto. Valle de bueno, y entonces con la carne algunos intentan hacer, tampoco son muchos, Máximo, deben ser, no sé, 20, qué sé yo. Sí. 30, bueno, no sé. Pero bueno, algo es algo, por lo menos alguien que tiene la suerte de poder ir a comer en ese lugar o en esos lugares, en el menú ve eso. Es lo mismo que hace, no sé, Rebaudino en Rux, donde en su menú hay gente que lo critica por eso, me parece una burrada total, donde en cada plato dice tal cosa que viene de tal lugar, tal cosa que viene de tal lugar, y de manera tal que uno por lo menos dice, espera un segundo, este cordero viene de la Mesopotamia, y tal cosa viene de ahí, y tal cosa viene de allá. Entonces esta es la información que hay que dar para que la gente, en forma automática, no haciendo con el dedo, mirá que yo te enseño cómo es, no, en automático, uno lee, algo queda en la cabeza, después bueno hay que ver lo que uno se acuerda, ¿no? Pero bueno, es la única manera de que ciertas cosas queden retenidas en la memoria y en la cabeza, como en el tema de los productos de temporada, de estación, etcétera, ¿no? Vamos a preguntarse a la gente que estamos en invierno, ¿cuál es el producto de temporada? Sí. Silencio de radio. Estoy acá porque en interior es como casi inevitable comer el producto de temporada, porque sí, obvio. No es tan fácil acceder a ese universo gigante de productos que hay en las ciudades grandes, ¿no? Entonces uno aprende a ir con la ola y vas navegando según lo que va apareciendo. Y es algo que a mí me pasó, que me di cuenta cuando iba sacando fotos, se veía que para determinada época siempre el kit de productos era el mismo. Y dije, mira, claro, esto es estacionalidad real. Sí, es exactamente así. Es exactamente así, bueno, y hay que hacer un trabajo desde la comunicación para que, bueno, queden por lo menos ciertas cosas. O sea que nosotros tenemos mucho para construir todavía, pero porque nuestra gastronomía es joven. Entonces, el camino, nuestra gastronomía es joven, nuestro mercado es un mercado donde no hay tanta disponibilidad económica para poder diferenciar demasiado. O sea, hay muchas personas que tienen que comprar lo que pueden. Entonces, quiero decir, en esas condiciones no es fácil. No, y tampoco puedo experimentar, ¿no? Como para abrir el paladar y decir, bueno, hoy le pongo unos mangos y me compro algo un poco más sofisticado o algo un poco más... Son muchas cosas. De aprender a comer. Son muchas cosas. Hay la falta de... Pero eso ya es una cuestión cultural, no solamente de acá, en todo el mundo ya pasa eso. No hay más transmisión de conocimiento gastronómico en la familia, no hay nadie en casa que te diga, mira, no sé, yo recuerdo a mi madre y decía, mira, esto sí, esto no, esto está bien, esto está mal, esto es de temporada, esto cortarlo así, esto no se hace así, etcétera, etcétera. Entonces son cosas que después te quedan en la cabeza. No, es conocimiento, eso después te queda toda la vida y te sirve para alimentarte mejor, dentro de lo que uno puede, por supuesto, ¿no? Porque cada uno hace las cosas como puede. Totalmente. Entonces,
Es verdad que si tenés un poco más de dinero comes un poco mejor, pero también es cierto que podés comer dignamente prestando un poco de atención. Lo sé que no es fácil, porque es un discurso un poco teórico, pero hay que hacer ese esfuerzo porque finalmente la comida, el alimento es una parte importantísima de nuestra vida. Entonces, bueno, uno le tiene que prestar atención. Yo no entiendo a las personas que, por ejemplo, van y compran fruta y verdura en el supermercado. Para mí es una cosa incomprensible, ¿no? Teniendo tanta verdulería cerca, ¿no? Porque la verdad que verdulerías en Argentina hay, pero por todos lados. Por todos lados, ¿no? Entonces digo, ¿por qué salir de tu casa, son 5 minutos, comprar la verdura que te sirve, la fruta y nada? Pero bueno, es una cuestión cultural, es una cuestión de tiempos que estamos viviendo, de que la gente dice quiero hacer todo en un día. Y después cuando vos mirás la estadística del teléfono, porque los teléfonos te dicen esta semana utilizaste el teléfono 5 horas y 30 minutos por día, te das cuenta de que podrías utilizar 20 minutos de ese tiempo para hacer algo un poco más útil. ¿Te cocinás vos, Pietro? Sí, sí. Yo si puedo hago las compras casi todos los días. A la mañana salgo a la mañana a las 8:30, compro lo que tengo que comprar. Tengo todo mi recorrido armado, porque la verdulería abre a las 8:30, la carnicería abre a las 9, entonces yo entre las 8:30 y las 9:30 ya la cosa que tengo que comprar ya la tengo comprada y puedo. Esta mañana fui a la verdulería, había unos grelos maravillosos. Y nada, eso, pero nada explicarle a la gente qué son los grelos, cómo se comen, etc., que tampoco es una ciencia, lo tenés que hervir, saltear, estofar, qué sé yo, no es nada del otro mundo, ¿no? Pero no lo conozco, no sé cómo es, y los grelos quedan ahí. Sí, y es algo que claramente en el supermercado nunca te vas a encontrar. En el supermercado nunca lo vas a encontrar y es una verdura espectacular, muy saludable. Por ahí contar un poquito qué son los grelos, ¿no? Para el que escucha, que sepa. Breve. Una verdura amarga parecida, para que la gente entienda, para quien no conoce, parecida a los brócolis. Tiene la flor un poco más chica, es un poco más alargada, no tiene esa cúpula de flores que tienen los brócolis, así que bueno, es eso. Tiene un verde intenso, un sabor levemente amargo, parecido a una selga, es una mezcla entre una selga y un brócoli, es difícil de explicar, ¿no? Pero más o menos... Buscaremos después la imagen rápidamente para saber de qué estamos hablando. Lo hemos probado el otro día, por lo menos yo, hablo de mí. Pietro, son casi las 7 de la tarde, falta apenas unos segundos. Es hora de ir a dormir. No, es hora de ir a almorzar, cenar, a cocinar, a encontrarse con esos aromas, sabores. En principio, súper agradecido porque hayas venido. Gracias a ustedes. Decinos cuál es tu @, así los seguidores. @Pietro Sorba. Bien, buenísimo. A futuro, una linita, estás con un libro, estás con alguna novedad. Ahí está sonando el pop de las 7. Estoy trabajando en un libro nuevo, con calma, sin apuro, pero en un libro nuevo, hablando justamente de estas cosas que estamos conversando nosotros en este momento. Es un libro, no sé si lo quieres llamar de reflexión, pero para salir un poco del tema de recetas y ese tipo de cosas y meterme nuevamente en estas reflexiones que me apasionan, ¿no? Y que quiero transmitir a las otras personas, sin emitir, digamos, sin ser sin emitir juicios, juicios de valor. En algunos casos se puede también, pero es una cuestión generalizada, pero digo, en general uno se tiene que mantener bien lejos, pero no por temor a la responsabilidad, sino porque no corresponde. Muchísimas gracias, Pietro, te mandamos un abrazo y ya nos encontraremos a tomar algo, a comer algo o a beber, a disfrutar alguna cosita.